Y todas, es un honor para mí compartir la mesa con tan distinguidas personas. Le agradezco al doctor David Galeano y en tu nombre también al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por apoyar esta obra. Muchas gracias por tus palabras. También agradezco al magíster Federico Mora por acompañarnos aquí y por la precisión con la que presentó ese pensamiento que nosotros también discutimos en la obra. Así que muchísimas gracias por tu presencia aquí en esta noche. Al magíster Carlos Pérez por colaborar y también al licenciado Cristian Andino como autores de esta obra colectiva, y en nombre de ellos mi agradecimiento a los demás colaboradores nacionales e internacionales que participaron en esta obra. Así que muchísimas gracias. Por supuesto también a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, que es tan importante discutir el pensamiento paraguayo en este contexto en el que se hace necesario discutir nuestra realidad, nuestra forma de ser. Y aquí van a encontrar temas como corrupción, por ejemplo, que en este momento es importante y fundamental discutir y comprender para que ojalá alguna vez podamos transformar esa realidad. Hay temas, y como decían muy bien los que me antecedieron en la palabra, que nos cuestionan, nos molesta, del pensador y filósofo José Manuel Silvero, a quien agradezco, por supuesto, el motivarnos a escribir esta obra, porque ha sido años de incansable labor de llevar el pensamiento paraguayo a lo largo y ancho de Paraguay y también a otros países. En ese sentido quiero contarles que Sandra y yo hemos hablado de la posibilidad de crear y de discutir y pensar esta obra en el CIAL, hace 5 años atrás, en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, cuando el profesor mexicano de pensamiento paraguayo renunció. Dijo, no hay pensamiento paraguayo. Y dejó porque no había materiales en México. Entonces ahí contactan con José Manuel Silvero y él da ese seminario de pensamiento paraguayo. Por supuesto, acompañamos en ese momento y llevamos un montón de obras sobre autores paraguayos, porque hay pensamiento paraguayo, hay muchos pensadores paraguayos. Hemos llevado esas obras allá a la biblioteca de la UNAM, del CIAL, y empezamos a conversar con ella y dijimos, es necesario citarnos, es necesario pensar colectivamente, porque a veces quedamos como muy encerrados cada uno en su mundo, y sin embargo el pensar nuestra América, que hay temas comunes, que hay temas compartidos que nos duelen, y entender por qué algunos no forman parte de nuestra sociedad, que están apartados al margen, que uno de los temas de Sandra es justamente la exclusión de mujeres indígenas, y así cada uno en su línea de investigación va aportando. Entonces nos decíamos, es importante que hablemos con los autores, con filósofos que están vivos, que pueden también discutir, analizar, y decíamos, presentemos una obra, invitemos a más personas que se sumen y hablemos de pensamiento latinoamericano y por supuesto paraguayo. Me desconcentré el grito de mi hijo. Entonces, 22 autores de Brasil, Argentina, México y Paraguay se han unido en esta obra y hemos discutido diferentes temas con una rigurosidad académica, y eso agradezco muchísimo a cada uno de los autores, con una profundidad, y ustedes pueden ver la multidisciplinariedad en esta obra. Por supuesto, llega un momento que uno dice, no puedo seguir leyendo porque uno se queda como atorado con ciertos temas que molestan, pero eso es necesario, discutir y analizar cuestiones que hacen a nuestra realidad. También quiero agradecer, porque hay mucho que agradecer, a la editorial Suindá, que apoya, por supuesto, a autores nacionales y sobre todo por el cuidado hay un equipo detrás que hace la edición, la corrección, el diseño de tapa. A algunos les llamaba mucho la atención el burrito en el diseño de tapa, pero hay una mujer estirando, hay una mujer trabajando, el trabajo cotidiano, invisibilizado muchas veces de tantas personas en nuestro país. Y esa mujer existe, esa es una fotografía que se ha recortado, y lo que quiere significar justamente es eso, mostrar ese Paraguay, esa América que muchas veces queremos esconder, pero que hacen a nuestra realidad, que hacen a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ser. Entonces, además quiero agradecerle por supuesto a Sandra, que mandó su video. Ella también se suma a esta noche y agradece a todos también la colaboración, ¿verdad? Ella
bastante comprometida. Ella sigue trabajando temas de feminismo y, como les comentaba, también de la exclusión a ciertos grupos. En el tiempo presente, y así voy a leer algo cortito que preparé, en el tiempo presente, al amparo de los grandes pensadores de nuestra América, van surgiendo a lo largo y ancho del continente voces innovadoras que se afianzan en la construcción de un discurso con implicaciones en la vida cotidiana. En ese sentido, de manera discreta pero sostenida, desde hace un tiempo, el pensamiento paraguayo marca presencia en el contexto de los estudios latinoamericanos y de la reflexión filosófica, hecho que nos mueve a consolidar los lazos de colaboración y promover visiones plurales acerca de nuestro pensar. Asimismo, no es difícil constatar que el pensamiento filosófico de nuestra América es poco leído en general, y por ello, cuando se emprende la tarea de compilar trabajos que versan sobre los aportes del pensamiento paraguayo contemporáneo, la osadía es enorme. Pero tampoco se agota ahí, sino que se incrementa al problematizar distintos temas que atañen al Paraguay a partir de las ideas de un pensador de esta tierra. Por ello, advertimos que en esta obra se encontrarán con una confluencia de miradas, plasmadas en escritos, donde se somete a la rigurosidad de la crítica un gran número de textos del pensador paraguayo José Manuel Silvero. Cabe señalar que al compilar los trabajos fuimos advirtiendo una y otra vez la enorme riqueza de los mismos, ya sea por la diversidad como por la profundidad y pertinencia de los temas tratados. No se trata de iconizar a Paraguay o a nuestra América, se trata de atreverse a mirarnos de frente, a mirar a nuestro alrededor, a reconocernos y reconocer a las y los demás con toda franqueza y con el deseo intenso de acceder juntos a la dignidad humana más plena. Para eso resulta menester enfrentar binarismos descalificantes y excluyentes, ninguneos sin otro soporte que el desdén soberbio. Se trata de enfrentar nada menos que desde nuestro Paraguay amado, desde la cotidianidad, los desafíos que hoy nos convocan y proponer modalidades de satisfacer demandas que nos acucian desde hace siglos ya. Una sociedad heterogénea y multicultural como la paraguaya, donde el ser paraguayo, entre comillas, es una entelequia, pero que aún así maneja categorías binarias para sus ciudadanos y ciudadanas, es una sociedad violenta. Una sociedad violenta no permite el ejercicio pleno de los derechos humanos de toda la ciudadanía, y mientras tengamos categorías diferentes y restringamos los derechos de los otros, estaremos muy distantes de una sociedad inclusiva y con justicia social que nos enorgullezca como paraguayos y paraguayas. Creemos firmemente que sí es posible construir un discurso y pensamiento más auténtico, plural y diverso, desde nuestros pueblos para toda nuestra América. En un país como el nuestro, cito a Silvero, debemos construir sin exclusiones la necesaria capacidad de sentir en carne propia las alegrías y los dolores. Si diariamente sufren los desheredados de esta tierra los rigores de los ávidos de riquezas sin importar los costos, que nuestra cotidianidad también sufra y se espante sin mayores miramientos que el solo hecho de saber que son hermanos y compatriotas los aplastados. Más allá del lugar donde moren los sufrimientos o reluzcan las oportunidades, la alteridad es una de las empresas más perentorias para caminar hacia un destino común, donde los atropellos sean asumidos como acciones capaces de ser frenados por el poder de las leyes, la virtud de los que gobiernan y la solidaridad de los que decimos ser compatriotas de los agredidos. Muchas gracias.